Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy estamos jueves. Esta transmisión debió haber salido el día martes, pero por temas de logística interna pues no pudimos elaborarlo. Pero quiero saludar rápidamente, agradecerle primero a los que están aquí ya conectados. Nuestra hermana Rubí batallando desde México, nuestra hermana Vanessa Rossi batallando allá desde Buenos Aires, Argentina. También tenemos a Joselo, también de Argentina. Dios bendiga a la Argentina. También mi hermano, amigo y pastor Mario Muñoz batallando allá en la Argentina y también coordinando con todo el tema de la logística, con todo lo que tiene que ver con Biblia Libre en ese lado del mundo. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Marito, también a Melvin Torres. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Y quiero saludar rápidamente también a Maru Rivero, para Enrique Aranguren, para Robert Cabrera, para todos los hermanos que se van a conectar y van a disfrutar de esta transmisión. Mis hermanos queridos, qué bueno, ya los extrañaba. Espero que hayan venido con vuestras espadas y cada uno saque la espada ahí, desenváinela y vamos a proceder con Filipenses. Capítulo 2, versículo del 18 al 30. Mi hermano querido, es importante que venga, así sea con la Reina Valera del año 1909, 1960, nueva versión internacional, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, o con la Septuaginta. Venga con lo que usted tenga, pero defiéndase. Defiéndase, mi hermano. No venga así pues como el ejército allá en mi querido país, Ecuador, pues que van con una cuchara, con un tenedor. Así no va a ser una batalla espiritual. Tiene que venir armado hasta los dientes, en este caso con la palabra. La espada de dos filos. Mi hermano querido, el Espíritu Santo morando en la vida de cada creyente nos va a traer, nos va a recordar todos los textos, todos los pasajes. Mi hermano, usted está en una angustia, ¡pum! Ahí comienzan los textos bíblicos y comienza el Espíritu Santo a recordarle. Y cada vez que nosotros vamos exponiendo la palabra, también nosotros salimos edificados, porque ya saben que la fe viene ¿por dónde? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no viene por escuchar los cuentos de chismes de la vecina, del vecino, o los sueños, visiones, no. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando aquel individuo quiso tentarlo 3 veces ahí en el desierto, ¿no? Pero bueno, así que mis hermanos y amigos, ¿qué les parece? Previa a la lectura, mi hermana Rubí se alista con esa voz. Vamos a proceder a la oración. Amado y bendito Padre Celestial, gracias te damos por este espacio que has permitido, que nos has dado para podernos conectar entre hermanos, amigos y poder exponer tu palabra, poder aprender más. Yo mismo salgo edificado en estos estudios. Mi Padre querido, amado y eterno, por favor te suplicamos, ayúdanos con el discernimiento que solo tu Santo Espíritu nos puede dar, que no es lo mismo que el razonamiento lógico humano, sino que pedimos, clamamos, suplicamos por discernimiento de tu Santo Espíritu para poder asimilar tu palabra y poder a su vez transmitir a todas las demás personas que nosotros conozcamos, amigos, conocidos, primos, familiares, papá, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a las personas que no conocemos. Ya tu Santo Espíritu verá qué métodos usaremos, pero siempre siempre vamos a utilizar los medios de gracia. Y uno de ellos es la exposición, la predicación de tu santa palabra. Gracias, Padre Santo, porque te ha parecido bien que se dé este estudio el día de hoy. Te suplicamos, quédate con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Amén, amén y amén. Mi hermana Rubí, bienvenida. Lo pongo en pantalla para los que para los que están viendo la transmisión. No lo pongo aquí con ustedes porque cada uno de ustedes ha venido armado hasta los dientes. Filipenses, capítulo 2, versículo del 19 al 30. Y dice así. Dice la palabra de Dios. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos,
y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, mis hermanos queridos. Imagínense qué pasaría si Dios o el Dios Trino, sentado en una esquina, así como que mirando a ver qué es lo que acontece. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo mi hermano Marito Muñoz, allá en Argentina. Está viendo cómo se desenvuelve el hermano Marito Muñoz. Y lo mira y de repente en una de esas se pone a tener otros asuntos. Y ahí dejó de mirarlo a Marito. De repente, oh sorpresa, un carro, pácate. Y viene el hermano Marito y se llamaba el hermano Marito. Pasó a mejor vida. Imagínense a los ángeles diciéndole al Dios Trino: pero mira lo que pasó, lo que acabó de acontecer. El hermano Mario. Imagínense en este caso Dios diciendo: pero ¿y cómo? ¿Cómo pasó? ¿Por qué no me lo dijeron? Ay, Dios mío, ¿cómo no me pude haber enterado? Imagínense ustedes así. Un Dios que no sabe absolutamente nada. Yo le hago una pregunta. ¿Permite o no permite Dios que sucedan situaciones como la de nosotros enfermarnos? O en caso más drástico o extremo, ¿permite o no permite Dios que la vida de mi hermano Mario Muñoz llegue hasta ese día en que le pasó tal desgracia? ¿O lo tomó por sorpresa? ¿Qué opina usted, mi hermana Rubí? Vamos a hacer primero la interacción y después entramos en materia. Cuéntenos, bienvenida a interactuar. Gracias, hermano. Pues definitivamente sí permite Dios que ocurran ese tipo de situaciones en nuestra vida. Creo que la cuestión es si estamos preparados, si estamos en comunión con Dios para poder afrontar esa situación. Excelente pregunta. ¿Estaremos verdaderamente preparados? La misma Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. La misma escritura. Y no solamente eso, mis hermanos queridos. Es Dios quien tiene el control absoluto de todo. Él sabe cuándo debió haber nacido Marito, en este ejemplo, y hasta cuándo Marito debió permanecer aquí abajo en la tierra, en el lugar de los vivientes. Solamente Dios es el quien tiene el control absoluto de todo, de su vida, de su pasado, de su presente, de su futuro. No hay absolutamente nada que lo tome por sorpresa. Absolutamente nada. Y el día de mañana, si enferma de algo, también tiene él conocimiento previo de eso. Es más, él permitió que pase eso. ¿Y por qué? ¿Será que Dios es malo? No lo veas desde ese punto. Sino que también hay cristianos, y perdonen que quizás suene un poco fuerte, que también son un poco así como que no gestionan mucho. No quiero usar una palabra un poco más fuerte. Hay cristianos que son así como que un poco más cómodos, ¿ya? Un poco más cómodos, entonces les cuesta un poco orar. Bueno, se está enfermando el hermano Marito. Bueno, Dios ha permitido esa situación para que nos unamos en oración, para que clamemos. ¿Por qué está permitiendo que haya una situación extrema en la vida, por ejemplo, de mi hermano Melvin, aquí presente? Para que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, estemos orando por él. Que vamos a sanarlo a Melvin. Perdóneme mi hermano, yo no sano ni un perro con sarna en la calle. No puedo sanar, yo no puedo hacer milagros ni sanaciones. Pero si a Dios le place,
Cuando yo comience a orar por mi hermano Melvin, si a Dios le place, si es su voluntad, el hermano Melvin va a salir de esa enfermedad. Sea que le haya dado COVID-19, COVID-20, COVID-21 o el ultra COVID-25, lo que sea, en el caso de que lo haya. Si a Dios le place. Y no solamente eso, si a Dios le place, no se sana cuando yo esté orando por él. Pero de repente viene y se acerca el hermano Marito, que por cosas de la vida sobrevivió a aquella desgracia. Y también se une en oración. Se une también la hermana Vanessa. Nos unimos todos en oración. ¿No les parece lindo que ante una situación así nos reunamos todos entre hermanos para orar juntos, para estar en coinonía? Es decir, ¿sabes qué? Dios ha permitido esta oportunidad, esta ocasión, que el hermano Meli está enfermo, pero por lo menos nos estamos reuniendo. Oye, yo tenía unas diferencias contigo, mi hermano Joselo. Perdóname, mi hermano Joselo, discúlpame. ¿Qué te parece si vamos, let's start over, como dicen aquí en Estados Unidos? Vamos a empezar de nuevo. Discúlpame, mi hermano, perdóname, te he ofendido. Perfecto, hermano Marito, usted que ha sobrevivido a esa desgracia, que el camión le pasó encima, ¿qué te parece si yo también te he ofendido? Y antes de que te vayas, imagínese, mi hermano, es Dios quien permite que pasen las cosas. Y quién sabe, si a Dios le place, después de que todos oremos juntos, porque yo ya venía orando desde antes por el hermano Melvin, pero después oramos todos juntos y a Dios le place que en ese mismo día se sane el hermano Melvin. Pregunto, ¿es Dios o no es Dios el soberano? Claro que es el soberano. Si a él le place, nos sana, y si a él no, ¿qué es lo que no podemos hacer nosotros? Cuidado, estar pensando de que nosotros podemos condicionar a Dios de que viernes, no, hoy estamos jueves, mañana viernes de sanaciones y milagros. Venga, porque va a predicar el hermano David Silva y va a curar y se van a levantar. Mi hermano, no se va a levantar nadie, porque yo no voy a condicionar a Dios. Si al Espíritu Santo le place, mañana no aparece. ¿Y qué va a tocar? Pues va a tocar mentir, que es lo que hacen en algunas denominaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo respeto por las cosas del Señor. Habiendo hecho esa introducción, antes que nada quiero saludar a mi hermano Mario Torres, batallando allá desde Chile. Bueno, habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, vamos ahora sí a las Sagradas Escrituras. Y dice, Efesios capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo, mis hermanos queridos. Ojo con eso. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo ahí preocupado, preocupado también por sus hermanos y amigos, que es algo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo se siente la hermana Vanessa el día de hoy? ¿Cómo está? No solamente de salud, sino también su estado de ánimo. Mira, mi hermano, me sucedió tal cosa, tal situación, me fue mal en el trabajo, no fue un buen día. Mi hermana, estamos vivos por misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios, seguimos avanzando. Vamos a empezar otra vez, tranquilo, un resbalón no es una caída, etcétera, etcétera, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, espero en el Señor Jesús enviaros. Cuando este versículo menciona esta frase, Pablo conocía su vida y sus planes no eran suyos, pero fueron controlados por voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 19 lo corrobora. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17 lo corrobora. Aún desde la cárcel de Roma, el apóstol cuida de forma magistral el terreno espiritual que le ha sido confiado. ¿Están ansiosos? Pregunta válida. ¿Están ansiosos los filipenses por conocer la sentencia que pronto será pronunciada sobre nuestro hermano Pablo? En cuanto al veredicto, o en cuanto este sea conocido, un mensajero será enviado apresuradamente a Filipos con la noticia, pero el apóstol quiere que sepan que él está tan interesado por ellos como ellos lo están por él. Noten que la primera razón que se menciona para que alguien vaya a Filipos es la que pueda estar al día o con todo lo que pasa allá. Y dice la frase, o dice el texto, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ahora, aunque Pablo no desecha por completo la posibilidad de un veredicto desfavorable, predomina en ella la esperanza de una inminente absolución y libertad. Esto lo corroboramos en Filemón, capítulo 22.
Su corazón está rebosante de esperanza. Una esperanza naturalmente en el Señor Jesús. Recordamos que el mundo, mis hermanos queridos, no nos da esperanza. El mundo simplemente nos da ¿qué? Nos da desgracia tras desgracia, malas noticias, etcétera, etcétera. Es una esperanza en el Señor Jesús, es una esperanza abrigada en completa y humilde sujeción a aquel que solo es Señor, soberano gobernante de todo cuanto existe, aquel con quien el apóstol vive en íntima comunión, así como nosotros tenemos que tener íntima comunión con el Señor. Recuerden que Timoteo fue fruto de un matrimonio mixto. ¿Cómo es eso, mi hermano David? ¿Qué es un andrógino? ¿Cómo? No. Cuando digo que viene de un matrimonio mixto, es que su madre era judía y su padre era griego. Este tipo de matrimonio, escúchelo bien, mi hermano querido, aunque repudiado entre los judíos, era bastante frecuente. La madre de Timoteo era una mujer cristiana, quien a su vez provenía de un hogar cristiano. Ella dijo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso fue dedicado pues a esta señora. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5 para corroborar. Ahora, la Biblia no nos dice acerca del padre de Timoteo, excepto que era griego. Y es muy posible que hubiera sido un hombre inconverso. No podemos ir más allá. De esto se desprende que la gran responsabilidad de la educación cristiana de nuestro hermano Timoteo había recaído en Loida y en Eunice. Estas dos mujeres constituyen ejemplos fehacientes de lo que significa el cuidado maternal bajo la dirección de Dios. El apóstol tenía tal confianza en Timoteo que cuando la iglesia de Corinto se vio afectada por problemas morales y espirituales, Pablo no tuvo a nadie mejor a quien enviarles que al mismo Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de tal manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, para corroborar. Cuando el texto menciona, para que yo también esté de buen ánimo, mis hermanos queridos, es un subjuntivo presente activo. Apúntelo si quiere. Subjuntivo presente activo, el cual se utiliza en el sentido de una despedida o buena suerte. Y lo digo porque la expresión se ha encontrado en muchas tumbas antiguas. Versículo 20 dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire, la Reina Valera del año 1960 dice mismo ánimo. La versión Dios habla hoy, le recomiendo, dice que piense igual que yo. La versión Biblia de Jerusalén dice se le iguale. Otras versiones de la Biblia dice como él. Esa frase griega isopsuchos es literalmente misma alma, alguien de una misma alma. Lo que implica que Timoteo tenía el mismo amor por la iglesia de Filipos como lo hizo nuestro hermano Pablo. La Reina Valera del año 1960 dice que tan sinceramente se interese por vosotros. La versión Dios habla hoy dice que de veras se preocupe por el bien de ustedes. La Biblia de Jerusalén dice en sincera preocupación por los intereses de ustedes. Y otras versiones de la Biblia dice quien gentilmente se preocupe por su bienestar. Originalmente este término significaba legítimamente nacido, pero llegó a ser usado metafóricamente por la palabra genuino. El término preocupado aparece en el capítulo 4, versículo 6 y significa ansioso. Y tiene una connotación negativa, pero en este versículo tiene una connotación positiva. Tan fiel era nuestro hermano Timoteo a las enseñanzas del hermano Pablo, que su presencia en las iglesias les recordaba al apóstol a todos los hermanos. La frase del mismo ánimo, como les dije anteriormente, significa literalmente de igual alma. El apóstol
usa esa expresión para reforzar la idea de la plena confianza que él tenía en hermano Timoteo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Miren esas palabras. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10 lo corrobora. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿No les parece algo muy común a este tiempo? Todos buscan el propio interés, menos servir al Señor de manera genuina. Todo porque solo quieren agradar ahí a los hombres, a los siervos, a las siervas, etcétera, etcétera. Porque todos buscan sus intereses, no los de Jesucristo. Cuando el texto menciona esto, se han hecho varios intentos para suavizar el rigor de este juicio, pero difícilmente tienen justificación, ya que las palabras son simples y directas. Tantos que si se lee en el original como en alguna traducción, hay que tener en cuenta, mis hermanos, hechos tales como el que Pablo no pensaba en hombres como Lucas o Aristarco por aquel entonces que ya se habían marchado, como la prueba o como lo prueba el hecho de que no manda saludos de ellos a los filipenses. Colosenses 4:10 lo corrobora y Filemón 24 también lo corrobora. El apóstol tenía por costumbre el enviar a sus mensajeros a cualquier puesto misionero donde fuese requerida su presencia. Esto es lo que hizo también durante su segundo y más severo encarcelamiento en Roma. Ahora, lejos de proceder de forma egoísta, procurando tener cerca de sí al mayor número posible de amigos, envió a Tíquico, ahí a Éfeso, Crescente a Galacia y a Tito lo enviaron a Dalmacia. ¿Dónde lo corroboramos eso, mi hermano David? Según de Timoteo capítulo 4, versículo del 10 al 12. Ahora, en consecuencia, en este pasaje deben quedar excluidos los delegados apostólicos que estaban ausentes en diferentes misiones y de ninguna manera deben hacérseles partícipes del severo juicio de Pablo. Otro hecho a tener en cuenta es la declaración, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Nos describe el profundo desengaño y dolor, escúchelo bien, y dolor que embargaba al apóstol. Y esto debido a que no todos los predicadores del evangelio obraban por motivos lícitos y loables, mi hermano. ¿Quién no se siente defraudado? ¿Quién no se siente mal, triste, afligido cuando habiendo invertido tanto tiempo en una persona que supuestamente va a predicar la sana doctrina, le interesa cualquier cosa menos predicar la sana doctrina? ¿Quién no? Que levante la mano. ¿Quién se ha sentido así defraudado? Todos en algún momento nos sentimos defraudados. Todos. Yo te ayudo, ahí estamos, ya, tranquilo, Marito, tranquilo, ahí vamos, adelante, ya, yo me apunto. Y a la hora de la hora, tilín, tilín, nada, los grillos. Mas esto no sería la única desilusión que el apóstol había de experimentar en su obra misionera en Roma. Por ejemplo, Demas. ¿Ustedes se acuerdan de Demas? Cuyo nombre se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 10 y Filemón 24, pero que no aparece en Filipenses, vendrá a ser una amargura desilusión. Acuérdense lo que dijo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino todos me abandonaron. Segunda de Timoteo 4:10. Si esta primera defensa está relacionada con el primer encarcelamiento, como bien podría ser el caso, se tendría entonces en 2 de Timoteo 4:16 una declaración similar de este versículo. Las mismas personas que quienes Pablo había esperado ayuda en su primer juicio, lo habían desilusionado, no le importaron, no le importó para nada la situación de Pablo. Y así también las mismas personas cuyos nombres se habían presentado momentáneamente al pensamiento de Pablo cuando se le ocurrió enviar a alguien a Filipos, bien porque ellos se negaron, bien porque él las consideró espiritualmente incapaces a causa de sus fallos anteriores, su falta de genuino interés o su incapacidad para soportar la prueba de fuego fueron descartadas. Pablo oculta aquí benignamente los nombres de aquellos que por su evidente egoísmo, escuche esa palabra, no servían para ir comisionados a Filipos, pero obviamente quería decirlo a sus colaboradores en el ministerio.
Esto está probablemente relacionado con los predicadores celosos en la iglesia romana, con los falsos maestros del capítulo 3. Sin embargo, esto parece extraño porque Pablo no se refería a ellos como predicadores de Cristo. Mi hermano, usted tiene una responsabilidad grandísima, grandísima. Cuidado a quien vaya a comisionar para que vaya a predicar la palabra. Si es que en el caso pues de que está liderando en un sector, un grupo de hermanos, amigos, pastores, lo que sea, es una responsabilidad grandísima. Imagínense, usted lo comisiona a alguien y después en lugar de ir a predicar, donde debe ir a predicar, se dedica a cualquier cosa. Es más, usted lo encuentra hasta en los casinos. Usted de casualidad pasó por ahí en el bus y ve, va saliendo del casino y no, pues. Se supone que tienes que ir a predicar la palabra. ¿Qué haces en el casino? No, es que ahí hay gente inconversa, hay gente perdida. Lo encuentra en los lugares donde trabajan las señoritas del oficio más antiguo. ¿Qué haces ahí? ¿Estás de gallo bello? ¿Eres galán de telenovela? Se supone que tienes que ir a predicar la palabra. No, es que las señoritas acá también necesitan la palabra. Sí, es verdad, pero, o sea, mi hermano, un poco de coherencia. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Cuando el texto menciona los méritos de él, miren, este término se utilizaba en la prueba de monedas o metales preciosos para confirmar su autenticidad. Recuerden que ya en los estudios anteriores le había mencionado que hay dos términos griegos que tienen la idea de probar a alguien para un propósito. Ahí tenemos dokimás, dokimión o dokimasia, que ese es un término metalúrgico para probar la autenticidad de algo, es decir, metafóricamente a alguien por el fuego. Recuerden que el fuego revela el verdadero metal y quema, es decir, lo purifica de la basura. Este término solo se utiliza en un sentido positivo de las pruebas que con miras tienen a la aceptación. Se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de las pruebas. Ahora, tenemos para bueyes también. Lucas 14:19. Para nosotros mismos, 1 Corintios 11:28. Para nuestra fe, para que sea probada nuestra fe. Santiago 1:3. Y aún también cuando se refiere a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 9. Ahora tenemos como segundo punto, peirazo, con Z, hostia. Peirazo o peirasmus. Este término tiene la connotación de revisión con el fin de encontrar fallas o rechazos. A menudo se utiliza en conexión con la tentación que nuestro Señor Jesús tuvo ahí en el desierto. Transmite el intento de poner trampas a Jesús. Mateo lo corrobora, capítulo 4, versículo 1, Mateo 16:1, Mateo 19:3, Marcos 1:13, Lucas 4:38 y Hebreos 2:18. Ahí también tenemos peirazón. También se utiliza como un título para Satanás. Mateo 4:3 y 1 de Tesalonicenses 3:5 lo corrobora. También es usado por Jesús avisándonos de no probar a Dios o no tentar a Dios o a Cristo Jesús, quien es la segunda persona de la deidad. Mateo 14:7 lo corrobora, Lucas 4:12 y 1 Corintios 10:9. Ahora, también denota el intento de hacer algo que no se ha logrado. Hechos 9:20, Hechos 20:21 y Hebreos 11:29. Se utiliza en conexión con la tentación y las tribulaciones de los creyentes. 1 Corintios 7:5, 1 Corintios 10:9, Gálatas 6:1, etcétera, etcétera. Cuando el texto menciona como hijo a padre ha servido, mis hermanos, esta era la manera de Pablo en referirse a un buen, leal y fiel ayudante. ¿Y eso cómo lo corroboramos, mi hermano David? Tito capítulo 1, versículo 4. Corrobórelo, véalo usted. Seguimos, sin embargo. En el caso de Timoteo también significaba convertir. 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:2 lo corrobora. Timoteo no era un novato, para nada novato. Era joven. Y es posible que anduviera entre los 35 y 40 años, pero no era un inexperto en la obra del Señor.
Él sabía lo que era el crisol de la aflicción, ya que la vida de este joven cristiano había estado sometida a los ojos escrutadores de Dios y él había soportado la prueba, pero había sido aprobado. Qué lindo cuando uno pasa una prueba, ¿no? Maravilloso. Pero no por uno, ¿no? El Señor nos da la fuerza, acuérdense, en Cristo somos más que vencedores. Bueno, la confiabilidad en Timoteo era un hecho bien demostrado. Vosotros conocéis, acuérdense lo que dijo nuestro hermano Pablo, sus méritos probados y que como un hijo sirve con su padre, así él sirvió conmigo en el Evangelio. La asociación de Timoteo con Pablo era similar a la de un hijo con su padre y ambos estaban profundamente interesados en la misma causa. Qué lindo cuando todos apuntan a un mismo horizonte, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a tener piedras en el zapato. Siempre. En toda congregación siempre está la piedra en el zapato. Y en algunos casos hay también hasta pastores. Hágame el favor. Pero bueno, seguimos. El servicio de Timoteo era un servicio de entrega total, un ministerio espontáneo y cariñoso interés del progreso del Evangelio. Para que la verdad de Dios pudiese ser establecida en los corazones de los hombres, incluyendo a los filipenses, Timoteo había estado haciendo todo lo humanamente posible para aligerar la carga que pesaba sobre los hombros de nuestro hermano Pablo. Porque nuestro hermano Pablo estaba en todas. Aparte de prepararse para predicarle a los hermanos, también tenía que orar, también estaba que le daba vuelta. ¿Y cómo estás, mi hermano Joselo? ¿Cómo te encuentras, mi hermano Joselo? ¿Cómo estás, mi hermano Elías Torres? ¿Cómo estás, mi hermano Jorge Munguía? Me hago entender, el hermano Pablo estaba constantemente atento a cada situación que pasaba a cada uno de los hermanos, pues ahí, ¿no? De la iglesia. Bueno, versículo 23 dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Cuando el texto menciona luego que yo vea cómo van mis asuntos, nuestro hermano Pablo esperaba pronto alguna palabra acerca de su caso legal. Pero aún era incierto si iba a ser condenado a muerte o ser capaz de regresar y visitarlos. Una vez que el veredicto haya sido pronunciado, los filipenses, lejos de ser dejados en la ignorancia, serán informados nada más y nada menos que por el amado Timoteo, quien irá a ellos a llevarles la noticia sin demora. Ahora, ¿será el veredicto absolutorio o condenatorio? ¿Será que va a salir absuelto o le van a dar chicharrón? ¿Qué opina usted, mi hermano Marito? Cuéntenos, mi hermano Marito. Hasta ahí cómo va el... Y hasta eso tomó agua. ¿Estaba preparado Pablo? ¿Será que estaba preparado para lo que venía? Y yo sugiero que sí. ¿Ustedes qué pueden llegar a sugerir cada uno? No creo que nada tampoco lo haya agarrado desprevenido. Mi hermana Vanessa, ¿qué opina? ¿Estaba nuestro hermano Pablo preparado para cualquier cosa que le hubiera venido? ¿Qué opina? Por supuesto que sí. De hecho, dice que los cristianos estamos siempre preparados, siempre en guerra. Por lo tanto, nos enseña también lo que es la armadura de Dios. Por algo está todo, cada uno de los detalles, ¿no? Un cristiano siempre tiene que estar preparado para la guerra. Por lo tanto, sí, Pablo estaba preparadísimo. Por supuesto que nada le tomaba por sorpresa, pues él tenía la confianza puesta en el Señor. Amén, amén, así, imagínense, amén, amén. O sea, prácticamente nuestro hermano Pablo, ¿qué tenía? Tenía algo que dice Efesios, que tenía toda la armadura de Dios. O sea, no le tomaba absolutamente nada por sorpresa. Así como dijo mi hermano Mario, él estaba más que preparado. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Ante todo, se escucha, sí, ¿no? Permítame un segundo, sí, se escucha. Ok. Pablo no lo sabe con certeza, pero confía en ser libertado. De todos modos, suceda lo que suceda, pase lo que pase, su confianza descansa inconmovible en el Señor. Acuérdense que el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nuestra confianza, mi hermano querido, nuestra confianza, pasado, presente, futuro, nuestros pensamientos,
Todo, absolutamente todo tiene que descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque mi hermano, ¿qué dice Gálatas 2:20? ¿Con quién estamos crucificados? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Recuerden siempre el texto. ¿Por qué? Porque pues cuando pasa una situación como las que, bueno, no creo que algunos quizás pasen, ya de pronto ya están pasando en el Medio Oriente, pero si llega a pasar una situación acá en Latinoamérica, todavía se puede predicar la palabra de Dios. Pero cuando ya se lancen o se dictaminen leyes en donde prohíban que los cristianos prediquen abiertamente, libremente, y si no, mándalos encarcelar, y si reinciden, mándalos, no sé, dale una paliza, bótalo, machetealo, lo que sea. Mi hermano, tenemos que estar siempre preparados. Los cristianos de la iglesia primitiva pasaron por una tribulación. ¿Qué les hace pensar a nosotros que vamos a hacer, entre comillas, desaparecieron los cristianos? No, mi hermano querido, claro que hay un rapto, pero prepárense porque la iglesia va a pasar hasta el último día de la gran tribulación. Yo ya estoy con mi taza de café listecito, tranquilo. ¿A usted le preocupa, mi hermana Rubí? Para nada. ¿A usted le preocupa, mi hermana Vanessa, pasar la gran tribulación? Para nada. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo juntamente crucificados. Es el Señor quien controla nuestras vidas, no las noticias, la CNN, Radio Caracol, La Nación, allá en Argentina, todos los días, lunes a... No, mi hermano, a nosotros nos mueve el Señor. Todas las intenciones del corazón las conoce Él. Él controla nuestra vida. Oh, son robots. Vea, yo prefiero que usted piense que Él prácticamente es quien nos mueve. Es que eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Perdón, Filipenses 1:6 y Filipenses 2:13. Es Dios mismo quien controla nuestras vidas. Y por cierto, como dice nuestro hermano Mario Torres, si de algo se gloriaba nuestro hermano Pablo, era de los sufrimientos que él pasaba. ¿Por qué? Porque él de una manera directa, más que indirecta, glorificaba el nombre del Señor Jesús. Acuérdense lo que el Señor dijo: bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Mi hermano David, qué bienaventurado es. Sea usted feliz 2 veces. Vea, ya está. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, ¿fue liberado el apóstol? Pregunta válida. Mi hermano, la teoría más posible es que sí fue liberado. Versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Cuando el texto menciona confío, mire, este es un indicativo perfecto activo usado en el sentido de asegurado o convencido, como la canción de nuestro hermano Edgar Escobar. Asegurado o convencido. ¿Cómo lo corroboramos? 2 Corintios 2:3 y Hebreos 13:18. La confianza que tenía nuestro hermano Pablo estaba en el Señor, en el Espíritu Santo, en el Padre Celestial, en sus oraciones. Pablo tenía mucho más confianza en su liberación de la cárcel en esta carta que en Colosenses o en Efesios. Versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahí tienen un nombre, mis hermanos queridos, para las mujeres que están embarazadas y no saben qué nombre ponerle a su hijo. Ahí tienen un nombre maravilloso: Epafrodito. Bueno, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando el texto menciona tuve, este es un aoristo epistolar, ya que Pablo estaba describiendo como si él ya lo había hecho. Pablo era un administrador solícito. Pasa ahora de Timoteo a Epafrodito. Mire cómo, vaya notando eso mi hermano Marito, acuérdese. Así una gestión, pero que uno lo dejaba con la boca abierta. Impresionante. Gloria a Dios por la vida de mi hermano Marito Muñoz y también por la vida de mi hermano Pablo. Bueno, cuando el texto menciona necesario, es una palabra griega muy fuerte, la cual se coloca primero en la oración para dar un énfasis. ¿Cómo lo corroboramos? Hechos, capítulo 1, versículo 24, Hechos 13:46, 2 Corintios 9:5, Hebreos 8:3. Cuando el texto menciona a Epafrodito, mire, su nombre está relacionado con la diosa Afrodita. Pero, ojo con esto, es importante que haga la aclaración.
No es lo mismo que Epafras, mencionado en Colosenses capítulo 1, versículo 7, Colosenses 4, 12 y Filemón 23, aunque Epafras es una abreviatura de Epafrodito. El nombre Epafrodito significa encantador, y aunque hay poca información bíblica acerca de este personaje, no obstante, es posible ver algo revelador del encanto cristiano de este siervo de Dios. Lo poco que Pablo dice de Epafrodito, mis hermanos, es suficiente para poner de manifiesto la personalidad de este hombre. Cuando el texto menciona mi hermano y colaborador y compañero de milicia, esta expresión se usa para indicar que Epafrodito es un cristiano. Pablo vio a este hombre como un colaborador cercano y al parecer había sido enviado por los filipenses para traer un regalo monetario a Pablo en la cárcel y quedarse y ayudarlo. Una vez allí, se enfermó de muerte, por lo cual Pablo le regresó a su iglesia y les expresó su agradecimiento por enviarlo. Ya aquí la cosa cambia en esta historia, mis hermanos queridos. Pablo no quería que la iglesia estuviera enojada con él porque le regresó antes de tiempo. La palabra colaborador significa uno que trabaja a la par o conjuntamente con otro. Es posible que cuando nuestro hermano Pablo estuvo en Filipos, Epafrodito fue uno de los que cooperó estrechamente con él y trabajó junto con el apóstol por el establecimiento de aquella iglesia. Cuando el texto menciona vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, sin embargo, Epafrodito es algo más que un mero hermano de Pablo. Está unido a él no solo en la fe, sino también en la obra del evangelio, llevar el mensaje de salvación. De aquí, colaborador, nombre dado a otros obreros del reino, tales como Apolos, Aquila, Priscila, Aristarco, Clemente, Marcos, Onésimo, Filemón, Timoteo. Vaya apuntando, madres que están a punto de dar a luz, a punto de tener a su bebé, ahí tienen nombres: Clemente, Marcos, Onésimo, Filemón, Timoteo, Tito, Tíquico, etcétera, etcétera. Finalmente, Epafrodito está unido con Pablo, no solo en la fe y en la obra, sino también en la batalla. Es un compañero de milicia. Qué lindo trabajo. Mi hermano Marito, le voy a hacer una pregunta a usted que está batallando allá en la Argentina. ¿Y usted no le parece lindo tener a alguien con quien cooperar, un compañero de batalla? En este caso nuestra hermana Vanessa Rossi, bueno, una compañera de batalla que llevan adelante la obra del Señor, y ella está atenta ahí a cada detalle. Marito, que no se te olvide esto. Mi hermano Marito, que no se te olvide lo de acá, lo de aquí. No te olvides la llamada, el pastor, el de aquí, la obra de Lomas. ¿Cuánta gente está llegando a Lomas de Zamora? Por cierto, aprovecho, antes que responda mi hermano Marito, lo voy a poner en pantalla. Las personas que quieren reunirse allá en el lado de Lomas de Zamora, tenemos la dirección Bruno Tabano, 1976, ahí en Santa Marta, Lomas de Zamora, Argentina. ¿Quién dice que no hay Biblia libre en ese sector? Claro que hay. Bueno, volviendo al tema, mi hermano Marito, ¿cómo usted se sentiría o cómo usted se siente batallando, llevando la obra para adelante y dándole con todo? No importa que haya un solazo, porque ahorita les pega el sol demasiado fuerte allá en la Argentina, que de pronto, caramba, tengo sed. No sé si la palabra caramba es una expresión mala o suena fuerte, pero acá no es una mala palabra, ¿no? Hace demasiado calor, pero usted sigue en la obra y avanza y avanza. ¿Cómo se siente usted de tener una compañera de batalla, de milicia, para que la obra no se detenga y avance? Cuéntenos, mi hermano Marito. Y damos la bienvenida a nuestro hermano Mauricio, allá en Alicante, España. Bendiciones para los hermanos de España. Es fantástico contar, digamos, con equipos. ¿Sí? Pablo no solamente menciona a ellos, sino menciona a unos cuantos. Doy gracias a Dios que acá en Argentina se han levantado varios siervos en los cuales me están acompañando bastante bien. En lo personal, doy gracias también por Vanessa, que está conmigo constantemente. A veces nos quedamos como hasta horas muy tarde coordinando, ejemplo, el programa de radio que salió hoy, nos quedamos trabajando para que salga todo bien hasta horas muy altas, y así, digamos, un montón de cosas. Imagínense que yo desde mi domicilio hacia la radio tengo 3 horas de viaje.
¿sí? Y recién llego y terminé a las 6 de la tarde. Doy gracias, digamos, por tener todos estos compañeros. De hecho, tengo un hermano allá en San Juan. Para que se ubiquen acá en Argentina, los que no conocen Argentina, tenemos 1.300 kilómetros de diferencia con San Juan y lo tengo a ese hermano presente. Ni hablar, digamos, a los que tengo, digamos, en misiones, que están también allá trabajando y batallando y me dicen, mira, se suma tal hermano y ya estamos acá y estamos constantemente trabajando todos juntos y no saben qué placer es poder juntarnos cuando hacemos nuestra reunión previstérica de los días que nos toca, ¿no? Para poder resolver problemas de la iglesia en general. Es algo fantástico y maravilloso. Disculpen la voz porque ya a esta hora mi voz ya no da más, la radio estuvo bastante a full, sí, y gracias por los que han escuchado, saben, digamos, lo que hemos estado transmitiendo. Gloria a Dios, mi hermano. Usted tiene que hacerse una pausa en algún momento del día y tomarse un rico café. Café Juan Valdés, el mejor café del mundo, de Colombia para el mundo. Mi hermano, Juan Valdés no nos da sponsor ni nada de eso, por si acaso, no es patrocinador, pero lo digo por experiencia. Díganos. El hermano que justo vino hoy me trajo, digamos, unas cápsulas, unos multivitamínicos para que tenga más energía. Es un médico. Dios bendiga a la hermana. Dios bendiga a la hermana Vanessa. Dios bendiga también al hermano Daniel allá en Paraguay. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Permítanme un segundo. Cámara 1, cámara 2. Ahí está. Bueno, como decía, es un compañero de batalla. Es un compañero de milicia. Un compañero de armas en la obra del evangelio contra muchos enemigos como los maestros judaizantes, romanos y griegos encarnecedores, legalistas, adoradores del emperador, sensualistas y también los gobernadores de estas tinieblas. Ay, imagínense la batalla del cristiano diaria contra todo lo que se tiene que estar ahí, ¿no? Lanzándose encima. Imagínense, desde que amanecemos. Pero hay una batalla inicial que siempre está ahí. Esa es la batalla contra el pecado propio de uno. Bueno, la forma en que Epafrodito cumplió su cometido como obrero y soldado está explicada en el versículo 30. En relación con la iglesia de Filipos, Epafrodito es llamado vuestro mensajero y ministro para mis necesidades. La palabra mensajero es literalmente apóstol, término que se emplea aquí en un sentido más amplio, refiriéndose a alguien que ha sido delegado por la iglesia para desempeñar una misión, o sea, un representante oficial a través del cual la iglesia habla y actúa. En este caso, la misión no fue solamente la de traer un donativo a nuestro hermano Pablo, sino también la de servirle en cualquier forma que fuese requerido, por ejemplo, como su ayudante personal y asistente en la obra. Filipenses 4:16 lo corrobora, Hechos 20:34 y Romanos 12:3. Así pues, Epafrodito fue enviado para llevar un regalo, para hacer él mismo un regalo de los filipenses a Pablo. La misma palabra que se emplea en el original para ministro, leitorgos, habla de cómo él y a través de él la iglesia de Filipos prestó una misión oficial y sagrada, no a la persona de Pablo meramente, sino también a la causa del evangelio y por tanto al mismo Dios. Mis hermanos, todos estamos llamados a servir, no para ser piedra de tropiezo, sino para servir. Mi hermano Mario, ¿en qué te puedo ser útil el día de hoy para que la obra avance? Mi hermana Vanessa, ahí con el grupo de las damas, esas damas lindas allá en Argentina, de corazón sincero, que se conectan todos los sábados. Ahí están viendo, creo que el estudio también de qué están viendo, Filipenses, ¿no? Colosenses, ya estamos terminando. Colosenses, imagínense. ¿En qué les puedo servir para poder ayudarla en la obra del Señor? Y uno, mi hermano, hemos sido llamados a hacer un granito de arena, por decirlo así, para ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? No hemos sido llamados a ser piedra de tropiezo. Acuérdense cómo el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, bueno, en aquel entonces a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y a algunos hasta les daba chicharrón. Sin embargo, ahí Saulo de Tarso, cuando se dio cuenta verdaderamente que estaba persiguiendo a la iglesia, porque así también hay a este tiempo gente que es piedra de tropiezo y persigue a la iglesia. Y muchos están hasta en púlpitos. Mi hermano querido, tenemos que también orar por ellos. Pero, ¿qué dijo Pablo? Suavecito, pero oiga, hasta la voz le cambió. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres? Suavecito ahí. Uy, es que, oiga, ya cuando el Señor toma las cosas que son, o sea, toma las cosas que se refiere a su novia, a la iglesia, de manera personal. Bueno, la misma palabra que se emplea en el original decía para liturgos, habla de cómo él y a través de la iglesia de Filipos prestó una misión oficial y sagrada, pero no a la persona de Pablo, sino meramente para la obra del Señor. El enviar a Epafrodito con todo lo que esto entrañaba fue un acto de devoción, una verdadera ofrenda o sacrificio acepto, agradable a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 16 y 2 Corintios 9, 12. Mi hermano, por cierto, yo aún recuerdo cuando todavía no existía la obra en Argentina y nosotros, Señor, Padre Santo, rogábamos para que el hermano Edgar vaya a la Argentina. ¿Se acuerda? Mi hermano Mario se tiene que acordar la primera vez que llegó el hermano Edgar a la Argentina. Gloria a Dios por eso. Imagínense, qué lindo. Y ahí es que mi hermano, el mensaje tiene que avanzar. Y el día de mañana levantará otros hombres. Dios es así. Pueden matar al mensajero, pero el mensaje no. La obra del Señor no se va a parar. Las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Bueno, noten que el apóstol se coloca en el mismo nivel que Epafrodito y esto se saca de que la expresión, y ahí viene la expresión, compañero de milicia, se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en un campo militar. En el campo de batalla contra las tinieblas, el pecado y Satanás, todos los cristianos somos simples soldados de Jesucristo que recibimos órdenes de nuestro Señor. Efesios, les recuerdo, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. ¿Qué es eso, mi hermano? La armadura de Dios. Le recomiendo ese texto. Efesios capítulo 6, repito, versículo del 10 al 18. Ahora, tengan en cuenta, en un sentido estricto, solo hubo 12 apóstoles, los cuales fueron designados por Cristo de manera específica. Así que Epafrodito es llamado apóstol en un sentido amplio y no técnico del vocablo, en un sentido de cumplimiento de una misión específica. Mi hermano querido y mi amigo, hoy no hay apóstoles, al día de hoy ya no hay apóstoles en la iglesia en ese sentido estricto del término, y no los ha habido desde aquel último, que Dios murió por cierto a fines del siglo I de nuestra era, o sea, Juan. Recordar que había requisitos para ser un apóstol y ninguno, óigalo bien, ninguno de los autoproclamados apóstoles de este tiempo cumplen con los requisitos. Ninguno. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Cuando el texto menciona porque él tenía gran deseo de veros a nosotros, este es un término fuerte empleado sobre el deseo de Pablo de ver esta iglesia. Epafrodito extrañaba su casa e igualmente estaba físicamente enfermo. Y el resultado de dicha noticia, la alarma de los filipenses, había sido traída hasta Roma. En efecto, en Epafrodito fue doble porque él se preocupó por la situación de ellos y una seria angustia de alma y corazón, una profunda agonía abatió su espíritu. La palabra que se emplea en el original para expresar esa inquietud, la cual es de dudosa derivación, es la misma que se emplea para expresar las indecibles angustias que Jesús nuestro Señor sufrió en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 37 lo corrobora y Marcos 14, 33. Además, el amor que sentía por la iglesia que lo había enviado
llegó a oprimirle de tal manera que suspiraba de ver de nuevo los rostros familiares de aquellos que realmente se preocupaban por él y cuya ansiedad era necesario calmar. La Reina Valera del año 1960 dice angustió. La versión Dios habla hoy dice preocupado. La Biblia de Jerusalén dice angustiado. Este término puede significar extrañar, de un uso encontrado, por cierto, en los papiros griegos koiné, descubierto ahí en Egipto. Aquí describe su angustia mental sobre el informe de su enfermedad física que alcanzaba la iglesia de Filipos. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire cómo Pablo también se afligía, ¿no? Por sus hermanos. Él no era mezquino, mi hermano, preocúpese. Si, mi hermano y amigo que está viendo esta transmisión, si no tenemos ese sentimiento de tristeza por aquel hermano que predica la sana doctrina y está pasando por una situación difícil, preocúpese. Cuestiónese si verdaderamente es un cristiano. Si no tenemos misericordia por aquel hermano que está predicando la palabra, preocúpese. Cuestiónese si verdaderamente es cristiano. En esta semana vi un video por ahí de un pastor en España, me reservo el nombre, hablando de un predicador ahí, un teólogo en la calle, ahí en Medellín. Escuchen, antes de que alguien me lance ahí a piedra, ¿no? Indistintamente si el teólogo de la calle ahí en Medellín, indistintamente si es más pecador que yo o menos pecador que yo, indistintamente de eso, mi hermano, cuando nosotros vamos a hacer una exhortación, las intenciones de nuestro corazón tienen que ser con miras a que Dios le conceda arrepentimiento a esa persona, si es que esa persona a la que estamos exhortando verdaderamente está en malos pasos o ha perdido su familia o lo que sea. Yo no me voy a meter a cuestionar la vida o la familia de una persona que está predicando la palabra de Dios, pero con intenciones mías negativas de tan solamente hacer famoso, ganar likes, etcétera, etcétera, etcétera. Este ministerio no acusa a ninguna persona, o mejor dicho, a la persona, pero sí hace una exposición de las malas prácticas que van en contra de las Sagradas Escrituras. Es importante aclarar ese tema. Entonces yo vi a este pastor, si se puede llamar así, ahí en España, hablando de este predicador allá que está en la calle, que sabrá Dios qué fue lo que pasó en su hogar, se separó de su esposa, no puede ver a su esposa, sabrá Dios, eso es entre Dios y él. Pero mi deber moral y espiritual es si lo voy a exhortar, tiene que ser con miras a que Dios tenga misericordia de ese hombre, para que en caso de que esté en malos pasos, para que Dios le conceda arrepentimiento, restaure su vida y si es que a Dios le place, vuelva a restaurar su matrimonio. Pero yo no puedo hacer carnicería, no puedo hacer leña del árbol caído, tan solo por ganar likes. Eso me parece algo, pero mis hermanos, hay que tener empatía, me parece algo hasta sin escrúpulos. Un corazón engañoso, entenebrecido, es lo que produce una situación así. Pero bueno, no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. A lo que quiero llegar es que si no tenemos ese sentimiento de estar triste, afligidos porque está pasando el hermano una situación difícil, cuestionémonos si verdaderamente somos cristianos. Cuestionémonos si verdaderamente en tal fecha, cuando tenía 33 años, verdaderamente nací de nuevo. Cuestiónese, porque capaz que lo suyo solo fue puro emocionalismo. Seguimos. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando el texto menciona estuvo enfermo a punto de morir, mis hermanos, es difícil determinar cuándo y cómo los apóstoles usaron el don de sanar y por qué no fueron capaces de hacerlo en algunas ocasiones. 2 Corintios capítulo 12 lo corrobora, y también 2 Timoteo 4:20. Recuerden que la sanación no es automática, solo Jesús lo hacía.
Si al Señor le placía, inmediatamente, ¡suácate! Y le daba la vista de regreso a al ciego, etcétera, etcétera. Pero recuerden que la sanación en sí no es automática, y mucho menos como los predicadores modernos afirman que Dios desea que todos sean sanados realmente. Mentiras del diablo. No conocen la soberanía de Dios. Si a Dios le place, la deja la hermana Vanessa sin el habla. La deja muda, si a Dios le place. Estamos sometidos todos a la voluntad de Dios. La fe, mis hermanos queridos, no es la clave para la curación divina, pero sí la voluntad de Dios y el plan para los que son sanados. Pablo quería que los filipenses supieran que Epafrodito estaba verdaderamente y gravemente enfermo. Es posible que algunos en la iglesia de Filipos se molestaran cuando miraran regresar a Epafrodito antes de tiempo. Ahora, pregunta válida, ¿por qué no impidió Pablo esa enfermedad por medio de algún milagro o de alguna oración? O al menos sanó a Epafrodito. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Mis hermanos, los apóstoles no podían obrar milagros a su antojo porque su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. No existía la actual noches de sanaciones y milagros. Y en cuanto a la oración, aunque ciertamente es un poderoso medio de sanidad y con frecuencia de restablecimiento, no es un cúralo todo. No, estamos sometidos todos mis hermanos, todos estamos sometidos a la voluntad de Dios. Es más, hasta el mismo Satanás está sometido a Dios. Hasta el mismo Satanás. No funciona mecánicamente como que si se pulsara un botón, sino que también está sometida a la voluntad de Dios, la cual es más sabia que el deseo de los hombres. Recuerden, yo puedo tener un anhelo en mi corazón, pero si no es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que clamar: Padre, si no es tu voluntad, arranca ese anhelo de mi corazón, esa voluntad que yo tengo, arráncala, quítala de mi vida. ¿Por qué? Porque pues el que está en Cristo, acuérdense, todas las cosas les ayudan a bien. Si el día de mañana, o sea, los anhelos de mi corazón es que el día de mañana, por ejemplo, yo quiera ir a visitar a mi hermano Mario Torres allá en Chile. Pero si a Dios no le place, pues no voy a llegar a Chile. No llego ni a Panamá, voy a llegar. Imagínense. Para jueces, pues de Estados Unidos va a Panamá. Bueno. Si a Dios le place, no llego ni a Panamá. ¿Por qué? Porque estamos todos sometidos a la voluntad de Dios. Cuando el texto menciona: pero Dios tuvo misericordia de él, Dios se compadeció, se apiadó de Epafrodito. En el original griego tenemos Dios compadeciólo. Escúchenlo, Dios compadeciólo. Pero claro, en el español suena horrible. Se lee horrible. La tristeza que hubiera resultado de la muerte de Epafrodito, junto con la que ya tenía por su grave enfermedad, sería un golpe mortal para Pablo. Pero Dios se apiadó de los dos, de Epafrodito y de Pablo, para satisfacer los ardientes deseos de su ayudador y para aliviarlo de su profunda angustia, le ordena regresar a Filipos. Epafrodito, ya restablecido, anhela reintegrarse a la iglesia que lo había enviado. No hay duda, mis hermanos queridos, de que hay también se esperaba el momento de poder dar personalmente las gracias a todos por sus oraciones y por el interés que había mostrado para con él. Mi hermano, cuando usted está pasando una situación difícil, no tenga vergüenza. Pida que oren por usted. Pero cuando ya la situación se mejore, si es que fue la voluntad de Dios, acuérdese de agradecer a los hermanos que oraron por usted. No sea ingrato. Bueno, ni malagradecido. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Cuando el texto menciona: así pues lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, mis hermanos, Pablo envía a su amigo de regreso al hogar, para que los miembros de la iglesia de Filipos, al verlo de nuevo, plenamente restablecidos, salten de júbilo. El tranquilizar el ánimo de sus muy amados filipenses y al poderle suministrar alegría de corazón significaba para él más que todos los servicios que pudiera prestarle Epafrodito. A pesar de que el aprecio que Pablo tenía de su amigo y de los servicios que había prestado en Roma era genuino,
Él mismo podía regocijarse al pensar en lo útil que Epafrodito sería para todos los filipenses. En consecuencia, las siguientes palabras presentan la tercera razón que hubo para que el apóstol mandase de regreso a su valiente ayudador a la iglesia de Filipo: y yo esté con menos tristeza. El gozo de los filipenses ante el regreso de Epafrodito, imagínense, mi hermano, aliviaría la pesada carga de nuestro hermano Pablo. El apóstol muestra ser un verdadero imitador de Dios al regocijarse en el gozo de sus amados, al regocijarse sobre ellos con cánticos. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 lo corrobora, y Sofonías 3:17. Versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Cuando el texto menciona recibirle pues en el Señor con todo gozo, mis hermanos, Epafrodito debe ser recibido con profunda gratitud al Señor. Sea cual fuera la bienvenida que le tributasen, ciertamente nunca pecaría de ser demasiado cordial, pues este fiel ministro merece más que una bienvenida. Muchos actualmente, amparándose en estas palabras, se atreven a decir que cualquiera que en alguna forma hubiese sufrido por Cristo tenía derecho a gozar perpetuamente del privilegio de aportar el voto decisivo en importantes asuntos eclesiásticos. Pero lo que el apóstol dijo, sin embargo, fue simplemente que aquellos que han de demostrar estar dispuestos a dar su vida por Cristo, si ello hubiese sido necesario, son dignos de la consideración a que se han hecho acreedores. Esto implica naturalmente que sus juicios y sus opiniones han de ser apreciados en su justo valor, pero nunca de forma indebida. Al final debe dictarlo ¿quién? La palabra, y el sentir de toda la iglesia debe ser cuidadosamente considerado y tener en estima a los que son como Él, como dice la Escritura. La exhortación apostólica es que el creyente deba procurar que los efectos de la salvación actúen de manera dinámica. Pablo desea que cada creyente lleve su salvación ¿hasta dónde? Hasta las últimas consecuencias. Así eran los cristianos de aquella época, mis hermanos queridos. Ahora medio cae el aguacero, medio empieza a llover. Ya no voy a la iglesia. No, es que Lomas de Zamora está muy lejos. ¿Qué voy a ir para allá? No, mis hermanos queridos. Vaya. Esas consecuencias deben manifestarse como en santidad, servicio, justicia, práctica, compasión y transparencia de vida. Versículo 30, último versículo de este capítulo dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mire qué interesante, cuando el texto menciona exponiendo su vida. Este es un participio auristo que literalmente significa apuesta, por lo cual debe referirse a su enfermedad. Pablo usa el término griego alma, o psiche, para referirse a la vida de Epafrodito. Al decir que por la causa de Cristo, Epafrodito había corrido peligro de perder su vida, Pablo se refiere probablemente a algo más que a la enfermedad que sufrió su leal amigo, llevándolo casi a la muerte. La frase parece dar a entender también el riesgo que entrañaba su sola presencia en Roma en calidad de asiduo e íntimo asistente y ayudante de un preso que podía ser ejecutado de un momento a otro. Mi hermano, eso era una incertidumbre. Incertidumbre para los que no eran cristianos, por si acaso, aclaro. Porque el que es cristiano sabe que ya no vive para sí mismo. ¿Qué importa si el día de mañana nos dan chicharrón? Si estamos con el Señor crucificados. Esta vida no es nuestra. Ay, pero yo quiero ser futbolista. Pues esta vida ya no es tuya. Bueno, Pedro, en una situación análoga, negó a su Señor, pero Epafrodito puso en peligro su vida. La Reina Valera del año 1960 dice: para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Otras versiones de la Biblia dicen: para compensar por los servicios que no me pudieron ofrecer. En español, mis hermanos, en español suena un poco negativo. Sin embargo,
En griego, por eso es importantísimo el griego, porque tiene tanta riqueza el griego, tiene fuerza en la expresión. Bueno, en griego muestra la falta de oportunidades, pero con un deseo positivo. Romanos 1:10 lo corrobora. Esto no debe ser considerado como una reprimenda, como si Pablo estuviese en alguna forma descontento del servicio sagrado y de sacrificio que los filipenses le habían ofrecido. Lo que él quiso decir fue probablemente: aprecio profundamente los favores y atenciones que habéis mostrado para conmigo, y si alguna cosa hubiese faltado en vuestra bondad, lo habéis provisto con creces al enviarme a Epafrodito. El ejemplo de Epafrodito, que no vaciló, por cierto, en arriesgar su vida por Cristo, fue copiado por muchos otros, como lo muestra la historia de la iglesia primitiva, donde habían grupos de hombres y mujeres, también mujeres, que se llamaban a sí mismos los parabolani. Apúntelo e investíguelo. Parabolani, es decir, los que se arriesgan. Ellos atendían a los presos y a los enfermos y procuraban, si era posible, que los mártires y algunas veces sus mismos enemigos recibieran una sepultura decente. Imagínense. Un ejemplo de esto sucedió en la ciudad de Cartago durante la terrible peste del año 252 después de Cristo. Ahí Cipriano, el obispo, dio extraordinarias muestras de valor. En abnegada fidelidad hacia su rebaño y amor aún para con sus enemigos, se echó sobre sus hombros el cuidado de los enfermos y exhortó a su congregación a ayudarlo en este menester y a enterrar los muertos, a darle una sepultura decente. Cuán profundo contraste con lo que hacían los paganos, que sacaban los cadáveres a las afueras de la azotada ciudad, huyendo luego aterrorizados. ¡Terrible! Pero mis hermanos queridos, ¿veis la actitud de los verdaderos cristianos? ¿Qué opina usted, mi hermana Rubí? Cuéntenos. ¿Qué opina del servicio de nuestro hermano Pablo? ¿Y qué opina de Epafrodito? Bienvenida a Interactuar. Pues creo que efectivamente estaban siguiendo el gran mandamiento que dejó Jesucristo, ¿no? Amar a los hermanos como a uno mismo y dar la vida incluso, ¿no? Que eso es un amor que para mucha gente es algo incomprensible, ¿no? Llegar a esa entrega que es tan única que resulta sublime, ¿no? Amén. Sí es. Amén, amén. Y les cuento que hubo uno que sí entregó su vida, y no por uno, no por una sola persona. ¿Qué dice el texto de Juan capítulo 15, versículo 13? Mi hermana Vanessa de pronto lo lee. Mi hermana Vanessa, Juan capítulo 15, versículo 13. Mi hermano querido, dar la vida por otro. ¡Wow! Eso es tremendo. Incluso hasta en la guerra se ve. Pero uno da medio ahí por uno, por dos. Bueno, por dos ya. Bueno. Juan capítulo 15, versículo 13. Mi hermana dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínense, el Señor Jesucristo dando su vida. Es más, el versículo 14 es el contexto del versículo anterior. Lea también el versículo 14 para que vea que es el mismo Señor Jesucristo. O sea, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. Ahí está, el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Imagínense. Así que mi hermano Melvin, cuéntanos. ¿Qué opinas de esa entrega de nuestro hermano Pablo y también de Epafrodito? Cuéntanos, mi hermano querido. Considero, hermanos, que es un ejemplo de lo que nosotros deberíamos de ser como hermanos en ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hoy en día una de las cosas que está deficiente, por así decirlo, dentro de las iglesias es la falta de entrega que debemos de tener nosotros para con cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aprender a amarnos verdaderamente como el Padre y nos amó por medio de su Hijo.
al entregarse Él por todos nosotros. Creo que es un valor, si podría decirlo de esta manera, que debemos de cultivar más, pedirle al Espíritu Santo, como la misma palabra de Dios dice, que Él nos mantiene en ese sentimiento de unidad. Es decir, Él nos mantiene unidos como ese cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es admirable lo que estos dos hombres realizaron, y esto no es simplemente algo que se dice de palabras, sino que tiene que ser también por medio de nuestras obras dirigidas a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero sobre todo no buscando nunca la excelencia o que nuestro nombre sea conocido, sino como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que Él es nuestro ideal por excelencia, Él pues vino a servir y no ser servido. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes, y que como hermanos debemos de cultivar aún más, y debemos de exhortar, incentivar a otros hermanos a que lo logremos en comunión, tal y como usted lo colocaba el ejemplo de si algún hermano enferma, pues todos estar dispuestos a orar y velar. Si algún hermano o hermana no vino, el motivo de por qué vino, pero ir más allá y ver verdaderamente que nosotros nazca ese amor entre hermanos en Cristo. Eso es todo. Amén, amén. Y antes de proseguir con la siguiente pregunta, quiero saludar a mi hermana Luisa de la Cruz. Un abrazo a la distancia, mi hermana Luisa. Mira esta pregunta. ¿Por qué nuestro hermano Pablo no lo sanó a Epafrodito? ¿Por qué? ¿Qué opina mi hermano Melvin, ya que nos ha hecho su exposición? ¿Por qué se le acabó el poder sanador a nuestro hermano Pablo? ¿Él producía ese poder sanador? ¿O cómo es la situación ahí? Cuéntanos, mi hermano Melvin. Creo que no realizó esa sanación porque no era la voluntad del Padre. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo estaban sujetos a su voluntad. Habían aprendido verdaderamente qué es estar sujeto a esa voluntad y estar verdaderamente preparados a soportar todo por amor a Él. Estar verdaderamente confiados también en que Él hará y seguirá continuando con la elaboración de esa buena obra en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Y significa eso, estar verdaderamente confiados que a pesar de todo lo que suceda, a pesar de todo lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, debemos ser capaces de que nuestra fe no mengue, que nuestra fe verdaderamente esté puesta en Él, y buscarle verdaderamente, no por cómo estemos en este mundo, por las cosas de este mundo, sino por un amor genuino hacia Él. Pues Él no nos promete riquezas de este mundo, pues su reino no es de este mundo. Solamente, hermano. Amén, amén. Mi hermana Vanessa, para concluir, mi hermana Vanessa, ¿qué pasa si justo en este momento así, ¡pac!, se le muere un familiar? Dios no lo permita, pero, o que sea la voluntad de Dios, no, ¡pac!, se le muere un familiar. Usted, con todas sus oraciones, usted puede levantar ese familiar que acabó de fallecer. Cuéntenos. ¿Y por qué no? Sí, no, ¿y por qué? Para nada, porque la vida y la muerte está en las manos de nuestro Señor. Como al principio comenzamos la prédica, o comenzaste la prédica, el Señor conoce y sabe la fecha de nacimiento y la fecha de que nosotros vamos a partir, y todo es acorde al propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, yo no puedo hacer nada, como el caso de Pablo con su colaborador. Yo creo que el Señor es el que hace. Él es el que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, y por eso se lo llama que es la soberanía de Dios. Por eso nosotros no tenemos que ser capaces ni siquiera de levantar una pregunta del por qué está haciendo tal cosa nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Amén, amén. Mi hermano Mario Torres se encuentra por ahí. Mi hermano Mario Torres puede habilitar su cámara si desea, mi hermano Mario. Sí, buenas noches. Mi hermano Mario. Bueno, recién salí de trabajar. Ah, vale. Mi hermano Mario, le hago una pregunta rapidito. No sé si pueda responderla. ¿Qué pasa si
si se está muriendo una persona, vamos a decir un conocido, o su mejor amigo se está muriendo, y usted, el anhelo de su corazón es que se salve, usted le dice a él, ven y repite conmigo esta oración, Señor Jesús, yo te acepto, como un Señor, recíbeme, amén, sabiendo de que su amigo toda la vida ha sido ateo. Cuénteme, ¿qué opina ahí? Sí, es bien complicado, pero primero, sabiendo que si sí va a morir, ya predicarle de Cristo, obviamente, eso no puede quedar atrás. Predicarle de Cristo y bueno, como Cristo, el Espíritu Santo, que da el convencimiento de pecado, pensará, y bueno, y sí, orar por él, para que Dios haga su voluntad. Uno solamente está llamado a sembrar la semilla, el crecimiento tiene que darlo Dios. Ahora, en el caso, yo tengo un caso muy personal. Cuando mi primer hijo estaba chiquitito, después de una operación, salí urgentemente a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo, porque se nos estaba muriendo nuestro primer hijo. Toda una iglesia orando, nosotros orando, pero yo tuve que decirle al Señor, Señor, lo entrego en tus manos, a tu voluntad. ¿Ya? Y gracias a Dios que mi hijo hoy es un profesional, es profesor de historia, está en el sur de Chile, así que esa es mi experiencia. La voluntad de Dios se hace cuando uno comprende que las cosas no están en nuestra mano, que Él es el Todopoderoso y que las cosas están en sus manos, que la voluntad de Dios es la que está por sobre nosotros. ¿Ya? Es casi lo mismo a lo mejor que el ejemplo de Pablo y su amigo. Pablo sabía muy bien, porque Dios le dijo, bástate mi gracia. Cuando él estaba enfermo, bástate mi gracia. Entonces, él sabía bien que no era porque yo quiero sanarlo, porque yo quiero que la voluntad de Dios se haga en él, sino que la voluntad de Dios está por sobre nosotros. La soberanía de Dios está por sobre nosotros, y lo único que nos debería bastar e importar es la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo creo que eso sería, no sé. Perfecto, amén. Mire lo que dice mi hermano Mario Torres, y estoy 100% de acuerdo. El mismo Pablo le pidió 3 veces al Señor Jesucristo que le quitase su aguijón en la carne, y el Señor Jesucristo le dijo, no, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi hermano querido, indistintamente si nos estamos muriendo ahí con un cáncer terminal, con lo que sea, mi hermano querido, ¿qué es más importante? Yo me quiero curar. Claro, sería maravilloso pues que Dios nos conceda un tiempo más para poder compartir con nuestros familiares, nuestros hijos, etcétera. Pero si es la voluntad de Dios que usted se vaya, mi hermano, mi amigo, usted no le va a decir a Dios, es que tú tienes que, es que arrebato, declaro, estás sano en el nombre de Jesús. Mi hermano, más rápido nos vamos. Acuérdense lo que pasó con esa cantante famosa, Cristín Di Clario, orando ahí por Julio Melgar. Y oraba. Por eso que yo siempre les digo a mis hermanos presentes, puede sonar hasta jocoso. El día que yo me esté enfermando o me esté muriendo de algo, no la llamen a Cristín Di Clario para que ore por mí. Por favor, oren directamente al Padre Celestial y pónganlo mi salud en manos de Él. Él es el soberano, pero no le pidan a Cristina Di Clario que ore por mí, por favor. Mi hermano Marito Muñoz, ¿tienes algo que decir previo a la oración final? Bendiciones. Sí, disculpen que en un momento tuve que cortar un poco porque necesitaba atender una llamada urgente, ¿sí? Que me estaban llamando por una cuestión en ministeriales. Ustedes saben que el estar en el ministerio nos toca esto, estar atendiendo permanentemente, constantemente urgencias y emergencias. Así que viene todo como anillo al dedo lo que se está hablando, porque bueno, lo que estamos al servicio, esto es lo que nos pasa. Estamos de repente en una hermosa reunión y nos toca a alguien que está con algún problema, con alguna dificultad, o requiere, digamos, la atención urgente, y bueno, fue lo que me pasó recién, alguien que requería, digamos, una llamada
que me hizo una llamada urgente. Bueno, tuve que atenderlo porque era una necesidad importante, ¿sí? Perdónenme a todos, le pido disculpas, no fue mi intención. Mi hermano Marito, una consulta ya que está ahí listo, ya para terminar. Digamos que usted está en un velorio y tiene que dar unas palabras y esa persona pues nunca conoció al Señor, es más, ni le interesó y murió siendo ateo. Es más, murió siendo pseudosocialista del siglo XXI. Pregunto yo, cuando usted está haciendo su exposición, está compartiendo la palabra a los que están ahí presentes, usted le dice que ya está, tranquilo, ya está con el Señor. ¿Qué le dice usted ahí, No, hermano? Bienvenido. jamás de los jamás. Quienes me conocen, justamente anoche alguien me dijo, me estás dando con un palo, porque yo jamás doy, digamos, una palabra de decir pobrecito, ni esto, ni nada. Jamás de los jamás. Y prefiero herir con verdades y no con mentiras. Exactamente, pero con prudencia. Con prudencia. Exacto, no, totalmente. Me dijeron astuto, como lo había dicho, me dijeron que soy muy astuto. Bueno, tal como lo dijo Edgar, que debemos ser en el devocional de hoy. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Damos por concluido el capítulo 2. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Padre, gracias te damos. Soberano, eterno, gracias, muchísimas gracias porque se ha predicado tu palabra. Que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso ver